El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Última Emisión. Ante el fracaso de agenda legislativa, uribistas sugieren cambios en el gabinete de gobierno. En un día atípico para agenda legislativa, gobierno intentará salvar reforma política este domingo. Tribunal de Cundinamarca suspende concesión de títulos mineros por 3 años. Gobierno y estudiantes logran gran acuerdo. Se destinarán 4.5 billones de pesos para universidades públicas. Indignación mundial por muerte de niña migrante guatemalteca de 7 años. Estaba detenida por autoridades de Estados Unidos. Bogotá tiene una feria de diseño donde Papá Noel es el protagonista. Se los muestro al final de la emisión cuando nos conectemos desde el pesebre ecológico más grande de Colombia, ubicado en el barrio Bosa, La Palestina. Con Inés María Sabaraín y Margarita Ortega. Buenas noches, bienvenidos a CMI Última Emisión. Después de 4 meses de gobierno, el Ejecutivo no ha logrado que las principales reformas de la agenda legislativa logren su aprobación en el Congreso. Ante la rebelión, 2 alfiles del uribismo ya piden cambios en el gabinete ministerial. En el Centro Democrático, el partido del presidente Iván Duque, están muy divididas las opiniones sobre la gestión de los ministros, en especial del Interior y de Justicia. Hay quienes piden remesón y timonazo por parte del gobierno nacional. Yo digo que el presidente Duque es un presidente muy bien intencionado, pero en Colombia necesitamos un poquito de rejo, porque la gente necesita alinearse. Eso es parte de la autoevaluación que deben hacer los ministros. Bueno, ese es el criterio de ellos. No obstante, al gabinete en pleno le salieron defensores y la muy autorizada voz del expresidente Álvaro Uribe. El país tiene que empezar a percibir que tenemos un presidente íntegro, que es el presidente Duque, y tenemos un gabinete íntegro. Eso es del fuero del presidente. Yo respeto mucho al presidente y lo respaldo y respaldo a todos los ministros. El presidente dirá si cambia, pero apenas lleva 4 meses, que le den un tiempito a los ministros. En el Congreso de la República, el manejo político que le ha dado el gobierno nacional a sus relaciones con el legislativo ha causado fisuras incluso con su propio Centro Democrático. En una sesión atípica del Congreso este domingo 16 de diciembre, el gobierno nacional intentará salvar la reforma política. La iniciativa, a la que solo le falta unificar en el Senado el texto aprobado en la Cámara, está a punto de hundirse. El domingo a las 7 de la noche, en un día típico para que el Congreso de la República sesione, los senadores fueron convocados en un último intento para salvar la reforma política, proyecto clave del gobierno nacional que está a punto de hundirse. Hoy no pudo ser votada la conciliación con el texto de la Cámara de Representantes porque faltaron senadores para hacerlo. No, yo nunca hablo de obligación. La obligación la tenemos todo el año. El compromiso lo tenemos todo el año. Lo que pasa es que este año coincidió el final de las sesiones ordinarias con un domingo. Y así lo han aceptado la mayoría. El Congreso es muy difícil y lo que ha pasado hoy es exactamente eso. Hay una necesidad inaplazable de reformar la política en Colombia, pero intereses de baja monta se interfieren y hacen que esto ocurra. La cosa no está fácil para el gobierno Duque en el Congreso de la República. No solamente la reforma política está a punto de hundirse, sino también otros proyectos clave. Por ejemplo, el que tiene que ver con quitar la conexidad del secuestro y el narcotráfico con el delito político. Y muchos proyectos que desarrollan la consulta anticorrupción. La reforma tributaria peligra en la Cámara de Representantes. Los partidos mayoritarios no están convencidos de aprobar su articulado, que consideran nocivo para las clases menos favorecidas. El próximo lunes inicia su discusión. Son 35 curules de los liberales en la plenaria de la Cámara de Representantes. Cambio Radical tiene 34. Ambos, unidos a por lo menos 22 de la oposición, podrían hundir la reforma tributaria. Los voceros coinciden en este peligro. Es un gobierno ausente al que se le hunde la reforma a la justicia, al que se le hunde lo sustancial de la reforma política, y ahora debatiremos una reforma tributaria absolutamente peluqueada, posiblemente inconveniente para la clase media bogotana, y yo tengo mis dudas que termine pasando en el Senado y en la Cámara. Todas las veces que el Partido Liberal y Cambio Radical se unan en favor de una u otra propuesta, o bien la aprobaremos o la improbaremos porque tenemos suficientes números cuando se nos une la oposición para lograr hundir o aprobar proyectos en la Cámara de Representantes. El próximo lunes empezará a discutirse en sesiones extras esta reforma tributaria. Si no se aprueba antes del miércoles, se hundirá. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió la expedición de licencias mineras en el país por 3 años. El Ministerio de Minas dice que el fallo no está firme.
El gobierno presentará una apelación ante la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que suspende la expedición de licencias mineras en el país. Al respecto, el senador Iván Cepeda aseguró que continúa con la disputa legal para que se cumpla este fallo. Vamos a velar para que esta importante decisión se cumpla, porque lo que queda claro por el importante fallo que ha tomado el tribunal es que se han estado violando los derechos colectivos. La decisión establece que en los próximos 3 años el Ministerio de Minas deberá delimitar las zonas de reservas de recursos naturales tales como humedales y páramos. Al cabo de 3 años se entregue, una vez que se han efectuado estudios muy rigurosos, la delimitación de esas áreas, es decir, los polígonos que están determinando cuáles son las áreas en las que no se puede practicar la minería, que una vez tenga listo esa delimitación se lo entregue a la Agencia Nacional Minera y que la Agencia Nacional Minera proceda a reformar el catastro minero. La determinación fue tomada por la sección tercera del Tribunal de Cundinamarca. El paro universitario solo se levantará formalmente a comienzos del mes de enero, a pesar de que los promotores de la movilización estudiantil llegaron a un acuerdo con el gobierno para aumentar en 4,5 billones de pesos el presupuesto para la educación. El acuerdo es histórico, dijo el presidente Iván Duque al anunciar el compromiso de su gobierno con los estudiantes y profesores para incrementar en 4,5 billones de pesos el presupuesto para la educación pública. Los estudiantes y los profesores han reclamado deudas históricas con la educación superior. Nosotros lo reconocimos desde el comienzo del gobierno y por eso nos esmeramos en darle a la educación el presupuesto con más recursos que haya visto nuestro país, y al mismo tiempo darle recursos de inversión a la educación, que son los más significativos conocidos hasta ahora. El acuerdo debe ser refrendado por los estudiantes en asambleas que realizarán a comienzos del año entrante. Para que con la deliberación consciente del estamento estudiantil y profesoral, pues podamos darle rumbo a toda la hoja de ruta de la movilización que se viene para el próximo año. Estudiantes y profesores consideraron que la movilización valió la pena y por lo tanto anunciaron que se mantendrán en pie de lucha para el cumplimiento de este acuerdo. De enero a marzo reprogramarán las clases para recuperar el semestre atrasado por los 65 días del paro de estudiantes. Las universidades públicas reportaron pérdidas cercanas a los 330.000 millones de pesos. Aunque cada recinto educativo es autónomo de la reprogramación para recuperar el semestre académico, en promedio iniciarán clases entre enero y marzo de 2019. Por ejemplo, la Universidad Surcolombiana de Neiva lo hará entre el 21 de enero al 1 de marzo, la Nacional de Bogotá 21 de enero al 15 de marzo y la Distrital Francisco José de Caldas 14 de enero al 5 de marzo. El 4 de marzo retomamos el otro semestre. De esa manera podríamos hacer durante el año un poco un 3 en 1 y salvar el semestre actual. En los 65 días del cese de actividades, las universidades públicas reportaron pérdidas que alcanzan los 330.000 millones de pesos. Desde el 11 de octubre, día que inició el paro de universitarios, hasta la fecha, hubo 10 marchas de estudiantes en el país, la mayoría culminaron en enfrentamientos. En total fueron 17 sesiones en la mesa de concertación para que los estudiantes llegaran a un acuerdo con el gobierno nacional. El distrito y operadores del SITP firmaron un acuerdo para salvar el sistema que está quebrado y cuya operación está en riesgo. En febrero se conocería el acuerdo final que permitirá conjurar la crisis de los 7 operadores del SITP. Estamos convencidos que es posible llegar a una solución para la crisis financiera del sistema. La negociación entre el distrito y los privados avanza en un 90%. Son 15 puntos los que están sobre la mesa. Uno de los más críticos es la tarifa técnica que paga la Administración de Bogotá a los privados por cada pasajero. Lo que queremos es montar más pasajeros al sistema, generando unos incentivos financieros. Esto es un problema social muy grande. Estamos teniendo unas pérdidas entre todos los 7 concesionarios de 25.000 millones mensuales. Este viernes se firmó en la Procuraduría el memorando de entendimiento entre las partes, que tendrá como fin modificar los contratos de concesión. Sin la presencia de Iván Márquez y el Paisa, el Pleno del Partido FARC se reúne para evaluar la implementación del acuerdo de paz.
En el municipio de Melgar se lleva a cabo la cumbre de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el partido FARC, que es encabezada por Rodrigo Londoño, su máximo líder. En esta cumbre se han tratado 6 temas. El primero, analizar la coyuntura política, también realizar un balance sobre el proceso y además de esto ver lo que viene en materia electoral para el año 2019. Pero quizás uno de los puntos más importantes es la reincorporación y cómo se ha hecho esta. Las conclusiones de esta cumbre se entregarán el domingo y hasta este día esperarán si aparecerán o no Iván Márquez y alias El Paisa. El próximo miércoles el presidente Iván Duque se reunirá con empresarios para lograr un consenso en la propuesta del salario mínimo que será discutida en la mesa de concertación. A los empresarios que ya plantearon un reajuste del salario mínimo para 2019 del 4%, les ha generado gran inquietud la prima extralegal que fue aprobada hace 3 semanas por el Senado en primer debate. Por eso el miércoles se reunirán con el presidente Iván Duque. Los empresarios están buscando tener una reunión con el presidente Duque que ya quedó confirmada para el miércoles a las 7 de la mañana. Los sindicatos, por su parte, aún mantienen sus propuestas que en todo caso están muy alejadas de la de los empresarios. La CGT considera que el alza debe ser del 10%, mientras que la CUT ha dicho que tiene que ser del 12%. Que tengamos una distancia significativa no quiere decir que no se pueda llegar a un acuerdo. El jueves 20, un día después del encuentro con el presidente Duque, gobierno, empresarios y trabajadores volverán a sentarse en un último intento por lograr un incremento concertado del mínimo. La plataforma tecnológica Uber rechazó hoy el anuncio del Ministerio de Transporte de sancionar a los conductores de vehículos particulares que presten servicio de transporte público. Vamos con Joan Avellaneda en la controversia del día. Joan, buenas noches. Buenas noches. Hasta 25 años sin licencia de conducir podrían enfrentar los conductores de carros particulares que los usen para prestar servicios de transporte público y sean reincidentes. El Ministerio de Transporte, que emitió la orden, asegura que la ilegalidad va de la mano de la inseguridad en las vías del país. Por su parte, plataformas digitales como Uber señalan que sus socios conductores prestan un servicio privado y pagan impuestos con su actividad. Esta es la controversia del día. A través de un comunicado, Uber se catalogó como una opción de autoempleo para miles de colombianos y reveló que este año pagará 44.000 millones de pesos en impuestos. Precisó adicionalmente que están listos para ser reglamentados. Estamos abiertos y en búsqueda de soluciones para que se reglamente la operación del servicio de transporte privado que los socios conductores prestan a través de plataformas tecnológicas. Este pronunciamiento se produce 24 horas después de que el Ministerio de Transporte advirtió a los conductores que prestan servicio público en vehículos particulares sobre la cancelación de las licencias de conducción, incluso hasta por 25 años en caso de reincidencia. Yo creo que esta circular que estamos sacando hoy, que como digo, no está inventándose ninguna ley nueva, lo que está es haciendo efectiva algo que ya existía y que no se estaba haciendo de alguna manera, se nos estaba haciendo exigible, ¿no? Cifras de Uber dan cuenta que hoy 88.000 conductores están asociados a la plataforma en Colombia. Veamos qué opinan nuestros televidentes en la cuenta de Twitter, @CMI La Noticia, y en la cuenta de Facebook de El Canal 1. Por aquí tenemos a Osvaldo que nos dice: algunos taxistas deberían ser más comprometidos con su profesión para evitar que Uber les esté ganando adeptos por precio, comodidad y buen trato. About Blanco nos dice: una vez Uber se ajuste a las pólizas solicitadas por el gobierno y entren en igualdad de condiciones a competir, ahí será legal. También tenemos a Pablo Emilio que nos dice: el pésimo servicio que presentan algunos taxistas hace que uno escoja a Uber porque es un excelente servicio. Y por último tenemos a Jorge que nos dice: deben llegar a un acuerdo que les sirva a las partes. También sondeamos el tema con la siguiente pregunta. El Ministerio de Transporte anunció sanciones a conductores de vehículos particulares que presten servicios de transporte público en ellos. Uber aclaró que la modalidad que escogieron sus socios conductores es una opción de autoempleo. ¿Con cuál versión está de acuerdo? El 17% está de acuerdo con la versión del gobierno, el 83% con la de Uber. Hasta el momento hemos registrado 2.850 votos. Sigan opinando y votando con el hashtag Controversia del Día en @CMI La Noticia y @Canal 1 Colombia. El lunes analizaremos un nuevo tema. Sigan con más información en CMI Última Emisión. Las autoridades investigan la muerte de una niña guatemalteca que cruzó con sus padres de forma irregular la frontera entre Estados Unidos y México y que estaba bajo custodia de la patrulla fronteriza estadounidense.
En su intento desesperado por llegar a Estados Unidos, Jacqueline Calmaquín, una niña guatemalteca de 7 años, murió horas después de ser detenida junto a su padre por la patrulla fronteriza de Estados Unidos tras cruzar de forma irregular el muro que separa el país del norte y México. Las autoridades informaron que la menor llevaba varios días sin beber agua ni consumir alimentos, motivo por el cual habría muerto por una grave deshidratación. En medio de la angustia y la desesperación que viven los viajeros, también se conoció la historia de una familia de migrantes que cruzó la frontera que divide a Estados Unidos y la nación azteca con varios niños, entre ellos un bebé al que su padre llegó a arrojar desde lo alto de la valla para alcanzar suelo estadounidense. El diario venezolano El Nacional se despide de su versión impresa. Una nueva falla de Facebook habría afectado a 6,8 millones de usuarios y los bombarderos rusos que aterrizaron en Venezuela abandonaron hoy el país. Otras noticias del mundo en CMI. Facebook informó de una nueva falla en su plataforma que habría afectado a 6,8 millones de usuarios, a cuyas imágenes tuvieron acceso unos 1.500 aplicativos creados por 876 desarrolladores diferentes. El emblemático diario venezolano El Nacional publicó hoy su última edición impresa con esta portada en la que explica que la medida es temporal y que seguirá luchando por un periodismo independiente en su versión digital. Los dos bombarderos rusos que aterrizaron en Venezuela esta semana abandonaron hoy el país. Las aeronaves, las más poderosas del mundo en capacidad nuclear, causaron polémica luego de que el gobierno venezolano indicara que se preparaba con sus aliados para defenderse ante un posible ataque. Crece la tensión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su exabogado, Michael Cohen, luego de que este afirmara que el mandatario tenía pleno conocimiento de los pagos para silenciar a dos mujeres que supuestamente mantuvieron relaciones con el mandatario republicano. Francia se prepara para una nueva jornada de protestas del movimiento Chalecos Amarillos, que por quinto fin de semana se tomará las calles del país. Los principales monumentos cerrarán sus puertas y el comercio cubre desde ya sus vitrinas. La policía de Nicaragua allanó sin orden judicial a 4 ONGs y un grupo de medios de comunicación de donde se llevaron documentos, computadores, teléfonos y objetos de valor. China concretó la tregua en la guerra comercial con Estados Unidos y anunció que a partir de enero suspenderá la imposición de los aranceles adicionales del 25% a vehículos fabricados en el país norteamericano. El Senado estadounidense votó a favor de retirar la ayuda militar a Arabia Saudí para su guerra en Yemen y responsabilizó al príncipe Mohammed bin Salman del asesinato del periodista Jamal Khashoggi. ¿Quieren conocer al coleccionista que más pesebres tiene en Pereira? Se los muestro después de comerciales cuando nos conectemos desde el pesebre ecológico más grande de Colombia, ubicado en el barrio Bosa, La Palestina. Canal 1 y el Banco de Alimentos de Bogotá se unen para entregar 30.000 mercados a las familias que más lo necesitan. Haga su donación en Muy buenas noches para todos ustedes, me encanta saludarlos aquí en la última emisión de CMI. Hoy nos conectamos desde el barrio Bosa en La Palestina, donde está ubicado el pesebre ecológico más grande de Colombia, realizado con cubetas de huevo, botellas plásticas y otros materiales. Es una maravilla de proyecto que estamos emocionados de mostrarles. Empezamos desde aquí hablando de una feria de diseño que tiene a Papá Noel como protagonista. Santa Market es una feria navideña perfecta para vivir ese espíritu en donde todos los deseos se hacen realidad. En su segunda versión, el montaje transporta al público a un lugar mágico. Tenemos productos 100% colombianos, tenemos productos únicos que no vas a encontrar en un retail tradicional. El público puede vivir una experiencia de compra diferente, puede compartir con Papá Noel. Reúne emprendedores y marcas jóvenes que aportan a la industria del país. Un plan perfecto para ir con mascotas, disfrutar en familia y amigos y comprar los regalos navideños.
Y desde este pesebre les cuento que en Pereira hay una persona que se ha dedicado toda su vida a recolectar pesebres de alrededor del mundo. Literalmente su casa vive vestida de Navidad. Miren la historia. Los estantes de una inmobiliaria en el centro de Pereira decoran el lugar con más de 1.300 pesebres que hacen parte de una colección que las personas en este sitio han conservado y cada día fortalecen con más figuras. Y es que en toda esta colección, donde hay figuras de diferentes motivos, tamaños y con texturas, no hay ningún pesebre repetido, lo que la hace única. Es una colección que la han venido trayendo amigos, conocidos, que se han comprado. Se han venido de Europa, muchos de estos pesebres, a nivel nacional también. Entonces todas las personas que conocen la historia de los pesebres muchas veces aportan algunos de esos pesebres acá. Lo mejor de esta oficina es que siempre está de Navidad, porque los pesebres permanecen allí a la vista del público los 365 días del año. Y ya estamos listos para compartir con todos ustedes en nuestra gran fiesta navideña el Canal 1 y el primer día de novena en el parque principal de Soacha, donde podrán disfrutar de un increíble show de pirotecnia y conocer a nuestros talentos. No te lo puedes perder. Te esperamos a partir de las 4 p.m. este 16 de diciembre. Los tripulantes de la expedición científica de Colombia a la Antártida han adquirido nuevos conocimientos en Chile que pondrán en práctica de nuevo en su rumbo hacia la Antártida. Aún sin salir el sol, con algunas gotas y con el mar lleno de bruma, nosotros comenzamos a trabajar. Hoy vamos a tener un ejercicio impresionante y es el Fotovex, una navegación en flota. 010 a 1 milla. Ya en este momento se dio el llamado para hacer la primera formación, que es una formación en línea. Delante de nosotros el lente alcanza a ver 3 buques, pero realmente hay 5 buques delante de nosotros. Detrás está uno de los buques peruanos, el buque hospital chino que está también detrás de nosotros. Y esta es una de las formaciones que se hacen en navegación, navegando tipo flota, con un buque líder encabezando esta formación. Una maniobra sumamente interesante, sumamente cuidadosa por la distancia que hay entre buques, que es de 500 yardas. El buque guía que está delante de nosotros, que es el ACH Prat de la Marina de Chile, nos da una felicitación por un ejercicio impecable, una felicitación para todos los buques participantes. Y mientras Meghan Markle disfruta su embarazo, el Museo de Cera de Alemania, Madame Tussauds, ha inaugurado su figura y la de su esposo. Tiene enloquecidos a los visitantes. El príncipe Harry y su esposa Meghan Markle serán padres próximamente, un acontecimiento que tiene al jet set internacional en vilo. Por eso el Museo Madame Tussauds de Berlín presentó a estos dos actores que se hicieron pasar por la pareja real, ambos con máscaras de látex moldeadas, y que son la atracción de esta nueva propuesta, la cual busca acercar a las personas a esta interacción que hace parte del proyecto Figuras en Vivo. Esta iniciativa coincide con el Brexit, el cual se avecina y que tiene intensas relaciones al Reino Unido y Alemania, una oportunidad que sirve para calmar los ánimos entre ambas naciones, en especial en esta época de Navidad. Por hoy me despido, pero los espero el lunes en la emisión central con mucha más información del mundo del entretenimiento. Estoy enamorada de este pesebre realizado con materiales reciclados. Que tengan un feliz fin de semana. Gracias por acompañarme y que sueñen bonito. Hasta aquí las noticias en CMI Última Emisión. En enero cámbiate a las noches del Canal 1 y no te pierdas la tercera temporada de Sin Senos, Sí Hay Paraíso. En el Canal 1 seguimos creciendo.